Buenas con todos, mi nombre es Paulo Calvache, soy estudiante de la Universidad Técnica de Cotopaxi y en este video tutorial les enseñaremos cómo hacer un login con Shared Preference. En el primer video que publiqué, ahí está toda la codificación paso por paso, y en el segundo y tercero tenemos lo mismo, que solo cambiarían las instancias de que el uno es, el segundo es árbol y este es consola de juegos. A continuación vamos a ver cómo se realizó para consolas de juegos. Lo que tenemos son los elementos Java. Listo. Bueno, como primer punto tenemos los drawings, consola, figura, todo esto ocupamos tanto en el primer video como en el segundo, pero cambiando algunas figuras por lo que es y la aplicación esencial para consola de juegos. Tenemos los layout, que tenemos como el main, el activity menu, el detalle y el de consola. Bueno, aquí tenemos lo que es un layout, un text view para separar. Tenemos una imagen view donde tenemos aquí el icono para iniciar sesión. Tenemos un text view donde dice inicia sesión. Tenemos otro text view para separar, un text de que es para texto de email, otro text view para separar y otro plain text para ingresar password. La separamos con otro text view y tenemos dos botones, el uno que es ingresar y el otro que es salir. Cada uno de ellos tiene un clic. El de ingresar tiene validar credenciales y el de salir igualmente. Lo que tenemos en el activity main es un lineamiento vertical, como podemos observar, un text view bien de bienvenida, bienvenido, una imagen view donde tenemos el icono, la figura, esta parte de acá, la imagen, la consola, donde también tenemos en un clic que es consola. Tenemos un text view donde puedes registrar datos importados, una imagen view de la gestión de base de datos y un botón de cerrar igualmente con un text, un clic, que sería cerrar sesión. Tenemos grabado esto. Ahora nos vamos a la actividad de consola. En la actividad de consola nosotros realizamos lo que es la inserción de datos. Tenemos lo que es un lineamiento vertical. Tenemos lo que es un text view, otro que ahí tenemos como consola de título, otro text view para separar. Tenemos un lineamiento horizontal para separar nuevamente y otro lineamiento horizontal. Aquí en el lineamiento horizontal tenemos lo que es un text view y un plain text. Igualmente aquí tenemos esta parte de un spinner para escoger el tipo de consola. Tenemos lo que es un nombre, un text view, igualmente conducido por un lineamiento layout horizontal donde ingresamos como texto y nombre. Igual tenemos como color, también texto, color y ingreso el color. Otro alineamiento que es para el valor que dice valor y ingresa el valor. Tenemos otro alineamiento layout para separar y así tenemos lo que son el text view para separar cada uno de ellos. Tenemos esta parte del botón que es para guardar. Igualmente tenemos instanciado aquí. Tenemos la parte que es del guardar. Tenemos un clic que es guardar consola. Tenemos la de cancelar,
igual también un on clic de cancelar y un limpiar. Lo que tenemos de limpiar igual también es el on clic limpiar. Esto nos permite generar, y aquí nosotros tenemos el list view, donde tenemos el list consola para que se generen todos los archivos guardados. En el activity detalle consola lo mismo, tenemos lo que es activity. Bueno, aquí tenemos lo que es bueno, aquí lo que tenemos un detalle de consola, un nombre, donde tenemos aquí un lineamiento layout horizontal para poder ingresar el nombre con un text view, y aparte tenemos lo que es un plain text. Igualmente aquí en color tenemos un lineamiento horizontal para insertar también lo mismo que un plain text para el color, nombre, color y valor. Podemos ver aquí tenemos instanciado cada uno de ellos. Entonces tenemos el valor. Tenemos tres botones, bueno, separado por un lineamiento layout horizontal. Tenemos actualizar botón, y tenemos un botón que significa eliminar con un clic de eliminar. Igualmente tenemos el de cancelar, que nos actualizará los datos que vayamos eliminando. Tenemos un separador con una imagen view. Es la imagen view para poder nosotros hablar con la consola que tenemos, consola 1. Tenemos esta parte de consola. Ya. Listo. Y tenemos también como la base de datos, como mencioné anteriormente. Ya tenemos generada la base de datos, nuevamente como new package, y generamos lo que es esta carpeta de persistencia. En persistencia lo que lo colocamos es un new y un Java class, que significaría base de datos, como podemos observar. Primeramente vamos a configurar esta parte del main activity class. Tenemos un login, programa, Calvat es mi nombre. La fecha de última modificación que hice es del 01 del 12 del 2021. 2021. Y la descripción del programa para validar datos ingresados por un usuario. También tenemos un public class external of company, donde tenemos un email y un password, tal como hicimos en el primer video. Tenemos detallado con un create, un bundle, sub intents, un set content view, activity main, que le llamamos a la actividad de aquí. Tenemos aquí el mapeo de los elementos de XML, como el text email, y aquí tenemos lo que les dije, el enclave de cada uno de ellos, tanto para email como para password. Definiendo shared preference, contenido 1, get shared preference, mandamos el nombre de datos como modo private, verificando si hay alguien. Tenemos el string email conectado, contenido 1.getString. También tenemos el email con un if, caso contrario es diferente email, conectado .equals. Aquí tenemos si el email no está vacío, significa que alguien ya se conectó. Tenemos para abrir menú, y caso contrario tenemos en el caso de que nadie esté conectado, se abrirá nuevamente para registrar los datos. Método para abrir en la ventana del menú. Tenemos este abrir menú, finish.
será la ventana actual. El objeto para manipular la ventana actual sería del menú es el intent ventana menú new intent y tenemos la menú activity.class. Tenemos la parte de start activity donde tenemos la ventana menú solicitando que se abra aquí el menú. También tenemos esto de verificando datos correctos de un usuario, publicando public void validar credenciales, donde tenemos un view bit capturando valores del usuario. También tenemos el email ingresado, el password ingresado, donde tenemos el txt ingresa email y el txt password. Aquí validamos los datos ingresados o si son correctos. Caso contrario, le seguirá pidiendo el dato ingresado que tenemos aquí abajo. Con if email ingresado equals, tenemos de paul123@gmail.com. También tenemos el password que sería de 1992. Mientras no ingresen este correo o esta contraseña, nunca se les va a abrir, ya que está ahorita configurado para que se abra mediante este correo electrónico. Tenemos para el almacenamiento del mail, dentro de Shared Preference tenemos un Shared Preference contenido 1 con un Get Shared Preference, donde tenemos datos en modo private, y también tenemos el Shared Preference Editor. El editor 1 es igual al contenido de edit. Como podemos observar, también tenemos el editor 1 put string, donde el email es ingresado. Aquí guardamos ya el email del usuario ingresado, donde ahí ya nos desplaza con un editor commit, confirmando que los cambios realizados, y abrir menú. Cuando son correctos, abrimos directamente el menú. Caso contrario, un toast que mandará un get application context de email o contraseña incorrecta. Podemos nosotros realizar lo que es el menú activity. El menú activity tenemos un public class menú activity extend app company compat activity. Tenemos lo que es un create rule super on create save intense state, y para la actividad, para poder llamar nosotros el contenido del view activity main para llamar al XML. Tenemos el método para cerrar sesión y borrar el shared preference. Tenemos lo que es el cerrar sesión, public void cerrar sesión, view vista. Tenemos el almacenamiento almacenado de un correo vacío en shared preference. Tenemos esto con el contenido 2, shared preference contenido 2 es igual a get shared preference. Aquí también igualmente ponemos datos en modo private y shared preference editor 1 que sea igual al contenido 2 para nosotros editar. Así tenemos el editor 1 con un put string que es el email, guardando el email vacío, y el editor.1 commit que es confirmando los cambios realizados. Tenemos un finish cerrando la ventana actual. Tenemos el intent ventana login new intent get application context con main.class el objeto para manejar la ventana de login. Tenemos el start activity ventana menú login ventana login queda abriendo la ventana principal de login. Y tenemos lo que es el public void abrir consola, donde tenemos el finish para cerrar la ventana actual que teníamos abierto antes. Y así el objeto para manipular desde el menú sería un intent ventana cliente is igual a new, donde tenemos el get application context con punto consola punto class. Tenemos una start activity donde es la ventana cliente solicitando que se abra nuevamente el menú, y tenemos por último un public void consola. Public void consola va a hacer que se abra el menú cuando los datos son correctos, abrir directamente el menú. Para realizar el paso consola nosotros teníamos que realizar la conexión a la base de datos. Tenemos esto como el public class base de datos extend SQL Opera Helper. Tenemos un public static final donde string nombre de base de datos es igual a base de consola. Base consola. Public stat final es la versión donde es igual a 1. Y el public stat final string table consola, donde creamos la tabla de consola donde llevaría un ID que sería el primary key y los demás que serían como el nombre, el valor y el color. Tenemos un public base de datos contexto, super contexto. Aquí tenemos el nombre, en un contexto tenemos base de datos que es nulo y versión 1. Tenemos un public void onCreate SQLite base de datos db, donde el db.sql table consola es para ejecutar el query de creación de la tabla. Aquí tenemos otro public void upgrade donde el SQL database tenemos un int versión, old versión y un new versión. Tenemos un public booleano insertar consola, donde tenemos un string nombre, string color y string valor. Cada uno de ellos tenemos con un SQL base de datos mi base, que sería el get read database, como abriendo la conexión a la base de datos. If my base es diferente igual a nulo,
verificamos que la base de datos no se anule. Igual tenemos que el string query insertion, tenemos que tener insertado lo que es la consola, el intro de consola, nombre, color y valor. También tenemos los valores que serían nombre, color y valor. También expresamos con mi base de access SQL query insertion. También tenemos mi base de datos close.close. Tenemos el return false, public cursor o tener consola. Aquí abrimos la conexión a la base de datos, donde el SQL database, mi base de datos es get write database, generando aquí un query de consulta. Tenemos un string query consulta select.from consola. Consultando datos y guardándolos en el objeto de lista consola, tenemos que es un cursor de lista consola, mi base de datos.raw query y query consulta. Aquí seleccionamos que es nulo, mediante un if el listado de consola.move to first valida lo que existe en consolas. Retornamos del listado consola, retornamos cuando sí hay montañas. Caso contrario, retornaremos que retorno cuando no hay consolas. Aquí serían consolas y consolas. Listo. Aquí para acabar tenemos el public booleano. Tenemos eliminar consola, un string id consola, donde query database delete from click where id click es igual a 2. Esto podríamos decir que mi base es SQL Lite database, mi base es igual a la get write table database, donde un if mandaría mi base que es diferente igual a nulo, donde verificamos que la base de datos existe. Y string query eliminación o sea, le daremos que la consola donde tendríamos que insertar un id. Para eso necesitaríamos mi base SQL query elimination. Mi base de datos.close para saber si se elimina con un return true. Caso contrario tenemos un return false, no elimina. Acá tenemos esta parte de lo que es la consola. Como podemos observar, tenemos public class consola extend accompanying, la creación para objetos de Java, como tenemos el edit text y nombre, color y valor. También tenemos la base de datos, que es mi base, creando objetos para manipular la base de datos. El list view, lst consola, que significa el objeto para cargar la lista. Y el array list, que sería string en filas consola. Para este es new array list, para el objeto para almacenar las filas. También tenemos el cursor, que es listado consola consulta. Este es el objeto para obtener filas de la base de datos. Tenemos el protect boy hungry, donde bound sub intense es igual, abrimos una llave donde es super.onCreate sub intense state. Este contenido es para el activity consola, donde tenemos acá activity consola, para que se realice la gestión. Igual mi base es igual a new database más un gate application context. Ese es el mapeo de elementos de XML. Entonces, eso tendríamos como nombre, color y el valor. Cada uno tiene como ya su ID, tx nombre, tx color y tx valor. El mapeo de la lista, lst consola, y también el list consola. Tenemos ahí cargar datos, refrescando datos de la lista. lst consola es igual a .set y item on click new adapter on item click listener. Igual tenemos un public void on item click para instanciar todo lo que hemos realizado. Con una posición, tenemos el logo, el ID del login, tenemos lo que es un listado de consola consulta para la posición. Tenemos un string de ID consola mediante el listado de la consola consulta. Igual cada uno tiene su ID en nombre consola, color consola y valor consola. Todos tienen como un contador para que se vaya generando. Tenemos un todas del get application con el ID consola, nombre, color, valor. Esto también tendríamos como un intent ventana detalle, eso nos detallaría el new intent get application context, detalla la actividad del punto class. Tenemos el start activity, ventana detalle, la ventana detalle del put extra, donde tenemos el ID consola. ¿Cómo se llamaría? El nombre con listado de consola, el color con y el valor con. Igualmente con un contador para que se vaya generando lo que vayamos nosotros insertando.
Tenemos un guardar consola, capturamos los valores ingresados por el usuario, como es el nombre, el txt nombre, el string color, que es el txt color, y el valor, que sería txt valor. Cada uno de ellos, o sea, ahí está con su ID, tanto como nombre, color y valor. En nombres bueno, la primera letra les puse con mayúsculas para generar el ID. También tenemos mi base de insert consola, tenemos el nombre, color y el valor, donde un toas que me dé el get application, un mensaje diciendo consola insertada. Y el otro, cuando un caso contrario no inserte, me salga consola no insertada. Cargamos los datos con cargar datos y refrescamos los datos de la lista. Tenemos un public void cancelar, un view vista, tenemos un finish para cargar la ventana actual, un intent ventana menú, un new intent get application content menú activity.class para obtener para manejar objeto para manejar la ventana de login, y start activity de la ventana menú abriendo la ventana principal de login. También tenemos un public void limpiar, que sería view vista, donde tenemos el txt nombre, el color y el valor. Cada uno tiene como un set text y lo almacenaremos ahí. El método para consultar clientes en la base de datos y presentarlos en un Google View, tendríamos cargar datos. Public void cargar datos. Tenemos una filas consola.clear. Eso limpiaría el historial de los clientes. Consultando las filas de la base de datos, sale una lista consola consulta, es igual a mi base, y punto obtener consola. También tenemos un if listado consola consulta, que es diferente igual a no, si hay datos. También tenemos un do, donde filas consola es listado consolas consulta. Igual tenemos esto para generar como un contador que tenemos aquí. Tenemos un while listado consultas.move.next. Tenemos un else, un toas, donde me llegará un mensaje donde no se encontrarán registros previos, donde no se llegue a ingresar los ítems. Generando adaptador para pasar las filas de Java hacia el list view. Tenemos el array aparter, tenemos adaptador consola, tenemos el new array adapter, que sería el Android, simple list system 1. También tenemos como filas consola, y lst consola.set adapter, que sería el adaptador de consola. Tendríamos igualmente con esto, finalizaríamos para que nos corra el programa con el detalle de la consola, ya que cuando nosotros grabamos en consola se nos va a abrir el detalle. Nosotros vamos a saber lo que ingresamos en cada uno de esos ítems, como edit. Tenemos detalle consola activity. Tenemos como el edit text, nombre, color, valor y la base de datos. Esto también tenemos el id consola, que es la variable para capturar el id del cliente. Tenemos el onCreate, el bull save intents, el super onCreate save intents. Esto tenemos el activity detalle consola para realizar todo esto. Tenemos mi base, mi txt nombre, color y valor. Igualmente también cada uno tiene un string view, pero cada uno tiene su ID, como el txt nombre detalle, txt color detalle y txt valor detalle. Tenemos igualmente un intent ventana anterior, donde es el git intent, pero un boolean para ventana anterior, head extras. Esto es capturar los parámetros de la actividad anterior que estábamos nosotros realizando. Tenemos un if myBool diferente igual a nulls. Tenemos aquí lo que es el ID de la consola, el txt nombre, el color y el valor, pero cada uno tiene, como ya mencioné antes, su ID, como ID con, nombre con, color con y valor con. Así generaríamos ya directamente los parámetros que tenemos para llenar los campos. Tenemos el public void eliminar consola. Mediante esto nosotros realizamos un if mi base.eliminar consola y el ID de la consola. El punto es donde sería consola eliminada, le saldría un mensaje y finalizaríamos con un finish. Tenemos un intent, ventana menú, es igual a new intent, un get application context, una consola class. Caso contrario, nosotros tendríamos otro todas donde el get application context tendría un error al eliminar. Tenemos un public void eliminar, view vista, tenemos el eliminar consola, que tendríamos, directamente insertaríamos esto, eliminar consola, el public void cancelar, eliminar consola y nuevamente, y el public void regresar, que tendría un fin cerrando la ventana actual y un intent ventana new intent. Esta get application es consola.class. Este objeto es para manejar la ventana principal.
Y el Start Activity es la ventana del menú, es para abrir la ventana principal también del login. Como también pude indicar en el primer video la codificación que hice desde cero, tenemos esta parte de aquí, el draw. Cada uno para nosotros realizar las acciones que tenemos con los XML, necesitábamos los colores. Un color, bueno, aquí tenemos lo que son las imágenes, el activity igual también las imágenes y abrir consola. Mediante esto nosotros podremos ya generar la aplicación y darle, o sea, un buen uso, ya que tiene una base de datos conectada con el Share Programs. Así podemos nosotros realizar. Espero que les haya servido nuestro tutorial de insertar login. He hecho el tutorial, el principal, código paso a paso, y los dos les he indicado lo que se ha llegado a cambiar. O sea, es lo mismo, sino que se llega a cambiar en algunas, el onClick, la database, y aparte, o sea, también dar las ID correspondientes a cada uno de sus botones. Que tengan una buena noche. Muchas gracias por ver este video.